Jóvenes, el día de hoy nos vamos a encargar de hablar de relaciones biológicas. Mi nombre es Amado Balbuena. Nos vamos a encargar de enseñarles al alumno por qué es importante que conozca estas relaciones que existen entre los seres vivos. Principalmente hablamos de la biocenosis. Una de las características indispensables que tiene que acordarse de todo estudiante es que la ecología tiene una ciencia llamada etología, con la T, etología. ¿Y qué es la etología, profesor? Es la disciplina que trata de explicar la conducta de los animales, cómo se van a comportar y cuáles son los rasgos y las características más importantes que uno debe de conocer de este ser vivo. Las relaciones intraespecíficas y las interespecíficas son las que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Sin más preámbulos, en el mundo de la biología vamos a comenzar. Cuando hablamos de relaciones intraespecíficas, se dice que se define como aquellas que se establecen entre individuos que pertenecen a la misma especie. Van a estar clasificadas en familiares, coloniales, gregarias y estatales. ¿Ok? Cuando nosotros hablemos de cada una de ellas, vamos a explicar por qué es importante. Hay que tener en cuenta, ¿ya?, de que las poblaciones pueden estar organizadas de muy diversas maneras. Sus miembros pueden vivir más o menos aislados unos de otros y pueden formar parejas solo en el momento de la reproducción. Otras pueden integrarse en pequeños grupos familiares, más o menos estables, o en grupos numerosos. ¿Ok? Sea en el primer o segundo caso, los individuos se comportan según pautas determinadas que tienen como finalidad la supervivencia de la especie. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros hablamos de asociaciones familiares, nos referimos principalmente a aquella que lleva consigo un conjunto de relaciones, algo que los pueda unir, ya sea el apareamiento, la nidificación, la alimentación de las crías, etcétera. Además, estas van a dar origen a que se dé la procreación, la manutención y la protección. Procreación significa dar origen a un nuevo individuo. Manutención significa alimentar al individuo que divida. Y protección, evitar que este individuo muera. ¿Ok? Para que así la prole, que es el conjunto de individuos que están dentro de esta asociación, pueda mantenerse con bien. Esta se subdivide en 4 familias: familia parental, familia patriarcal, familia matriarcal y familia filial. Cuando nosotros hablemos de la patriarcal, la patriarcal o parental es aquella que está formada por progenitores y la prole, como por ejemplo ocurre en el caso de los primates, ¿okay?, de los monos. Otra de ellas puede ser la matriarcal. ¿Qué significa la matriarcal? Es aquella en donde el macho abandona el cuidado de la prole, ¿ok? Y se lo deja principalmente a la hembra, como sucede en el caso de muchos roedores, en el escorpión principalmente, ¿ok? Esto lo podemos ver nosotros cuando vamos a ver una mantis, ¿ok? La mantis es la que, hembra, es la que se come al macho para que así pueda ella vivir y sobre todo permanecer su descendencia. Pero mira, a ver, ¿qué más, profesor? Tenemos aquí la patriarcal. Ahora sí, ¿qué es la patriarcal? La patriarcal es cuando el padre queda al cuidado de las crías. Ejemplo, las palomitas. Hay que tener en cuenta que las palomitas son un agente, un vector contaminante, ¿ok? Una vector contaminante, ¿ya? Porque principalmente sus patitas están depositadas en todos los lugares. Y entonces traen todas las microorganismos, ¿ya?, que están presentes en las azoteas, en los techos, en los tejados, en los enrejados. Entonces, ella puede transportar. ¿Qué significa un vector? Aquel que transporta una determinada sustancia. En este caso, la enfermedad. Hay que tener en cuenta que las aves generaron hace años atrás una pandemia, la famosa gripe aviar. Filial. Los padres abandonan la prole, como ocurre en la mayoría de peces e insectos, ¿ok? En algunos casos, el pez deja sus huevos, ¿ok?, y desaparece. O los insectos dejan sus huevecillos, pues, y se desaparece. Pero esto que está aquí es un tipo de asociación. Aquí podemos observar un conjunto de peces, a lo que nosotros llamamos cardumen.
¿ok? Cada uno de ellos va a estar solo. Hay que tener en cuenta que las asociaciones familiares también pueden ser monógamas. Y te preguntarás, ¿cuándo se consideran monógamas? Cuando la forma un macho y una hembra, como ocurre en el caso del ansar común y el lobo. ¿Qué más, profesor? Podemos observar, mira, aquí hay dos focas. Este es ella y este eres tú. Pero ambos tienen que compartir un espacio y tiempo. Mira, qué bonito. Polígama. Polígama significa que está formado por un macho y por varias hembras, como en el caso de los gallos y la gallina. Tú sabes que hay un dicho que dice, solamente debe haber un gallo en este gallinero. Muy bien, ¿pero por qué? Es que solamente un gallo, ¿ya? Es el que conforma esta familia. Y por lo general, si viene otro gallo, ¿qué pasa con los gallos? Se pelean para poder predominar, para encontrar el macho alfa. ¿Cierto o no cierto? Claro que sí. Poliándricas, cuando está formada por una hembra y varios machos, como sucede en el caso de especies como el quebrantahueso, profe. ¿Por qué se le llama quebrantahueso? Porque su pico tiene una fuerza tal que puede degradar y destruir por completo nuestro tejido óseo. Cuando hablamos de la segunda forma de clasificación de relaciones intraespecíficas, hablamos de las asociaciones coloniales. Se dice que las asociaciones coloniales, ¿ya?, definen a la colonia como la asociación que está formada por individuos originados por gemación. Cuando tú escuches el término de gemación, quiero que por favor veas esta bolita. Esta bolita le va a salir un chinchón, ¿ok? Ahora imagínate esa bolita con chinchón. Esa chinchón que ha salido se le llama yema. Yema se le conoce. Esa yema es la que se va a encargar de salir del cuerpo del individuo. Este es el cuerpo que originó, ¿ya? Y este que está acá es la yema. Pero ¿sabes qué va a pasar? Esta yema va a tomar la forma de su progenitora. Por eso es que nosotros decimos que la yemación es un tipo de reproducción asexual. No te vayas a olvidar que gracias a las yemas que forma su cuerpo y que salen de su cuerpo, forman otro individuo igual al progenitor. No te vayas a olvidar. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de asociaciones coloniales conocemos? Dos. Las homomorfas y las heteromorfas. ¿Cuándo se le llama homomorfas? Cuando los individuos integrantes de la colonia son todos iguales. Acuérdate este homo, iguales. Ejemplo, las madréporas y el coral rojo común. ¿Ok? En el caso de las heteromorfas, hetero, ¿qué significa hetero? Hetero significa diferente. Entonces, los individuos son ¿qué cosa? Distintos. Ejemplo, la pisófora hidrostática. ¿Ok? Punto número 3, asociaciones gregarias. Se dice que las asociaciones gregarias son un conjunto de individuos que viven en un común durante un periodo más o menos largo. La finalidad, ayudarse mutuamente en la defensa y en la búsqueda de alimentos. Por ejemplo, el rebaño de elefantes, ¿ya? Otro de ellos, trasladarse juntos, por ejemplo, en las aves migratorias. Y el tercer punto, reproducirse, ¿ya? Ejemplo, monos del Nuevo Mundo. Cuando nosotros hablamos de asociaciones gregarias, estamos teniendo en cuenta que las especies están en manadas. ¿Para qué? Para que puedan protegerse y para que así la búsqueda de alimentos pueda ser más diversificada. Para trasladarse juntos para que ninguna de ellas pueda perderse y todas puedan ayudarse entre sí. Es por eso que cuando tú ves en el cielo, ya, ves a las aves que hacen este tipo de forma de viaje, en donde todas se colocan de esta manera. ¿Para qué? Para poder tener un sentido hacia dónde se van a dirigir, pero principalmente esto se da cuando las estaciones del año cambian. Por ejemplo, acá estamos viendo una manada de elefantes, ¿ya?, que se están principalmente hidratando, ¿ok? Asociaciones estatales. ¿Qué decimos cuando es una asociación estatal? Están formados por individuos jerarquizados en una auténtica sociedad. Los individuos suelen estar diferenciados anatómica y fisiológicamente. Anatómica,
es decir, su estructura fisiológica, las funciones que puedan presentar son totalmente diferentes. Las sociedades de abejas, las sociedades de hormigas, las sociedades de termitas y las sociedades de avispas son aquellas que van a tener un tipo de ¿qué? Un tipo de sociedad auténtica. No te vayas a olvidar. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Ahora, si bien es cierto, ¿ya? Si bien es cierto, esta que está aquí representa principalmente, ¿qué cosa? Representa una asociación estatal. ¿Qué significa? Que están en conjunto, pero van a tener un fin específico. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto de grupo versus el efecto de masa? Lo más importante que tienes que acordarte aquí es que mientras están en grupos, van a poder alimentarse, llegar a poder estar en un lugar y poder tener una buena reserva de energía. Porque cuando ellas se encuentran por unidades, ¿ya? Individualmente separadas, ¿okay? Ellos van a tener muchos problemas, ya que van a ser más propensos a ser atacados por un depredador. Por eso hay que tener en cuenta ese efecto. Luego vamos a hablar de las relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas son principalmente cuando se establecen entre individuos de distintas especies. Podemos tener tres tipos de interacciones: las positivas, las negativas y las neutrales. Profe, ¿por qué se les llama positivas? Hoy lo vamos a ver. Profe, ¿por qué se llaman negativas? Hoy vamos a verlo. Profe, ¿por qué se llaman neutrales? También vamos a hablar. Profe, ¿negativas y neutrales son lo mismo? Hoy vamos a aprender eso. Quiero que por favor observe lo siguiente. Una interacción positiva es cuando se da una simbiosis. Yo te puedo preguntar, ¿qué es simbiosis? Simbiosis significa dependencia de un individuo a otro. ¿Ok? Por ejemplo, la mamá canguro con el canguro cuando está en proceso de evolución y nacimiento, en formación, perdón, en la bolsa de la madre, es una simbiosis, porque el canguro bebé depende de la mamá canguro. ¿Ok? No vayas a olvidar. Los tipos de interacciones pueden ser mutualismo. Mira, el efecto inmediato de la interacción se define como población 1 y población 2. ¿Por qué se le pone más? Porque el efecto inmediato se da en la población 1. El otro, población 2. Eso quiere decir que si yo veo un slash, yo veo acá positivo y acá positivo, eso significa que ambas poblaciones no se afectan. Ambas se benefician. Pero si yo veo un slash en donde veo positivo por acá, negativo por acá, yo digo, la población 1 se beneficia, pero la población 2 se perjudica. ¿Ok? Si yo veo negativo slash negativo, eso significa de que ambas poblaciones se afectan. Si yo pongo 0, bola, 0, digo 0 slash 0, significa que ninguna de las especies dentro de la población se dañan. ¿Por qué? Porque es neutro. ¿Ok? Positivo, hay beneficio. Negativo, hay una alteración y un daño. 0, neutro, no se afecta ni se perjudica. ¿Ok? Bien, no te vayas a olvidar. Vamos a hablar entonces de la mutualismo. Cuando hablemos de mutualismo, estamos hablando de que ambas poblaciones se benefician y la interacción es necesaria para que pueda existir la supervivencia y el crecimiento de cada una de las especies. ¿Ok? Cooperación. Ambas poblaciones se benefician. ¿Ok? Dice, ambas poblaciones se benefician. La interacción es opcional para ambas especies. Pero en el comensalismo, ¿qué pasa? Una población se beneficia, pero la otra no sale afectada. Mutualismo, entonces, es cuando ambos obtienen beneficios alimentarios. Si se separan, pueden llegar a morir. Ejemplo, el cangrejo ermitaño con la actinia, los hongos con las algas, las termitas con las trichoninfas, las leguminosas con el rhizobium. ¿Ok? Mira, aquí estamos viendo un hongo, ¿ya? Que tiene sus raíces, una de las hifas. Cuando las hifas se unen con las raíces, forman las famosas micorrizas. Este es un mecanismo de simbiosis. ¿Por qué? Porque el hongo depende de la raíz depende del hongo.
La nutrición que tiene el hongo es heterótrofo absortivo, es decir, él lanza sus enzimas para que pueda alimentarse. No vayas a olvidar, ¿eh? Lo puedo preguntar. Las termitas, por ejemplo, poseen en su intestino protozoarios flagelados. Estos protozoarios flagelados que tienen dentro las termitas les permiten que puedan degradar la celulosa. ¿Ok? Es por eso que ves que se come la madera, profesor. La madera, ¿qué tiene? En su composición, celulosa. Profe, entonces las termitas dentro de su intestino tienen estos protozoarios que permiten que se pueda digerir la celulosa presente dentro de la madera. Sí. Bien. En el caso de los líquenes, las algas aportan alimentos y los hongos el soporte y la humedad. Increíble, ¿no? ¿Cómo es este mecanismo? Donde, hey, ¿sabes qué? Tú te encargas de brindar aporte alimenticio. Ok, pero tú te encargas de darle soporte y humedad. Ok, así quedamos. Y así es como funciona el ecosistema. El pez payaso se acomoda indemne entre los testículos punzantes de la anémona. Pero el pez obtiene protección y a veces lleva alimento a la anémona. Hay que tener en cuenta que esto que está aquí brinda unas pequeñas descargas eléctricas a, si te acercas a ella, puedes resultar no dañado perjudicialmente, pero sí puedes recibir unas pequeñas descargas. Tener en cuenta, por eso dice, ella se acomoda, ¿ya?, a los tentáculos punzantes de la anémona. Pero ¿qué hace cuando ella está presente ahí? Pues le brinda protección. Y esto es muy importante que tener en cuenta. ¿Ok? Ahí estamos encontrando la casa de Nemo. Muy bien. Otra imagen para que lo puedas visualizar y pueda grabarse muy bien. Bueno, tu tarea para ti va a ser mutualismo o cooperación. ¿Qué cosa crees que es esto? ¿Mutualismo o cooperación? Bueno, vas a tener que comentarlo, ¿ya? Vas a tener que poner en la caja de comentarios qué crees que es, mutualismo o cooperación. Yo te voy a responder para ver si es correcto o no. El cangrejo ermitaño, asociado a dos anémonas, lo hace con la finalidad de ¿qué? De que se pueda defender de sus depredadores. ¿Ok? Ahí estamos observando, mira. Increíble, ¿no? Como este que está aquí, este individuo, genera simbiosis y permite que pueda formarse de esta manera. Hablemos de cooperación. ¿Qué significa cuando tienen dos más? Ah, cuando ambas poblaciones se benefician. Muy bien. La interacción es opcional. Por ejemplo, el caballo con el guardacaballo y el cocodrilo con el chorlito. Por ejemplo, acá tú estás viendo algunas aves que están principalmente encima de este individuo. Si más no me equivoco, ellos no salen perjudicados. Profe, ¿pero por qué? Porque ellos, las aves, se encargan de consumir las pulgas, los insectos, las moscas que molesten a este individuo. Si más no me equivoco, es un güey. Y hay que tener en cuenta, ¿ok?, que ellos ayudan principalmente a que pueda estar limpio y a que pueda estar libre de agentes como las mosquitas, los insectos que puedan molestarlo. Es por ello que hay un mecanismo de cooperación, una relación. Mírame. Aquí estamos observando, como ella está encima, él no le da igual. ¿Por qué? Porque él es herbívoro, pues, no se lo va a comer. Entonces, puede estar ahí mucho tiempo. Profe, pero hay animales que son peligrosos, pero también que pueden agarrar y pueden comportarse de manera dócil. Sí, sí hay. Profe, ¿de verdad? Ay, hijo. A ver, acá está el cocodrilo y el pájaro chorlito. Profe, pero de un masticón se lo puede comer. Detente ahí. Si el cocodrilo se come al chorlito, el cocodrilo es el que se perjudica. Porque el cocodrilo el día de hoy se comió un venado entero. ¡Guam! Y dada la particularidad, ese venado ha dejado restos, residuos de carne entre sus dientes. Entonces, ¿qué hace el chorlito? Hoy causa, ¿sabes qué? Me voy a comer los residuos que están ahí en tus dientecitos. Ahí tú no vas a poder llegar, ¿eh? Entonces, como tú no vas a poder llegar, entonces yo voy a encargarme de comer eso. Cosa que yo limpio tu boca, ¿okay?, limpio tu hocico, y así voy a permitir beneficiar. ¿Estamos de acuerdo? Cooperación, obviamente que sí, porque ambos se benefician, pero la interacción puede ser opcional. El carpincho, por ejemplo, es un ave y con la ave despulgadora. Está de más que te diga por qué, ¿verdad? Muy bien. Aquí estamos observando, mira,
cómo le va quitando todas sus pulgas. Increíble. Aquí estamos observando una jirafa con varias aves que están en toda la estructura de su cuello. Aquí estamos observando los insectos que intervienen en la polinización, por ejemplo, de las plantas. Ya es muy importante acordarnos de ello, porque los insectos son los agentes polinizadores por excelencia. Si yo te pregunto el día de hoy, ¿quiénes son agentes polinizadores? Tú tienes que responder, los insectos, uno de ellos, ¿ok? Otro, el hombre. Otro, el aire. También es un agente polinizador. Comensalismo. ¿Qué pasa con la primera población? Se beneficia. ¿Qué pasa con la otra? No se beneficia, pero no sale perjudicada. Hay que tener en cuenta que si se separan, siguen viviendo normalmente. Generalmente comparten el mismo alimento. Por ejemplo, los tiburones con el pez rémora, los árboles con las orquídeas, el crustáceo con los equinodermos. Observa, este es un tiburón, pero no sé si tú habrás visto un pequeño pez, el llamado pez rémora. Es este pez rémora el que permite principalmente que este individuo se beneficie. Todos los residuos de presas que han quedado alrededor de la boca del tiburón, el pez rémora lo desintegra. ¿Ok? Mira, increíble. Ok. Las hienas, los perros salvajes, ¿ya? Una se benefician y la otra no sale perjudicada. La relación de comensalismo entre los camarones y los peces, por ejemplo, usualmente llamados los famosos limpiadores, y las anémonas erizos y frecuentemente las morenas. Increíble. Esta es una horquilla con un árbol. Mecanismo de comensalismo. Una se beneficia, la otra no sale perjudicada. Las interacciones negativas, ahora se le llama negativas porque una de las especies o puede llegar a salir dañada o puede llegar a morir. Parasitismo, parásitos. Depredación, existe una presa. Competencia, hay una lucha. Amensalismo, una especie puede sobrevivir y la otra no lo puede hacer. Población 1, positivo, se beneficia, se perjudica, se perjudica. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Población 1, beneficia, beneficia, perjudica, perjudica. Población 2, se perjudica, se perjudica, se perjudica, neutro. ¿Cuándo hablamos de parasitismo? Cuando una especie parasita y se beneficia y vive dentro de otro ser vivo, perjudicándolo pero sin llegar a matarlo. Ejemplo, cuando tu perro tiene garrapata, tiene pulga, parasitismo. Depredación, cuando el depredador mata a la presa para alimentarse. Por lo general es más grande y es más veloz y es más hábil. Por ejemplo, cuando un tigre está persiguiendo a una gacela. Competencia, una población elimina a la otra. En el proceso ambos sufren. Ejemplo, viene una manada de leones a invadir un lugar en donde hay un león macho, alfa, ¿ya? Simba, digámosle así, y donde está un conjunto de hembras, leones hembras. Entonces, ¿qué va a pasar con el macho? Va a tener que luchar, competir, en donde puede salir dañado, sí, pero tiene que hacerlo porque él se encarga de ser el protector, el macho alfa. Y siempre el macho alfa se va a encargar de poder proteger a todas sus concubinas. Amensalismo es opuesto al comensalismo. Una especie inhibe el crecimiento o la supervivencia de otra y permanece sin ser. Vamos rápidamente entonces a preguntar por aquí. Ok. Cuando nosotros hablamos del parasitismo, entonces el huésped vive a expensas del hospedador. Eso es lo que tienes que acordar de ti. ¿Ok? Causa efecto negativo, pero no causa su muerte. Es decir, vive del interés. Por lo general, pueden ser clasificados por su ubicación, pueden ser ectoparásitos, cuando están fuera del animal o fuera del individuo, por ejemplo, las pulgas con el perro, y endoparasitosis, cuando están dentro del individuo, por ejemplo, la tenia y el hombre. ¿Okay? Nosotros tenemos en nuestro intestino una que se llama Taenia solium y Taenia sagittarium, que son intestinos que van a encargarse de estar principalmente beneficiándonos a nosotros.
a un cierto límite, ¿ok? Por su forma pueden ser obligados, parásitos intracelulares obligados, como por ejemplo los virus. ¿Por qué se les considera los virus como parásitos intracelulares obligados? Porque necesitan una célula huésped para que puedan vivir, entrar a esa célula, destruirla y así poder seguir colonizándose. Facultativos, cuando una fase de vida es parásito y la otra es de forma libre, no te vayas a olvidar, ¿ok? Bien, claro que sí. Un par de piojos de mar, por ejemplo. Profe, ¿existen piojos en el mar? Obviamente que sí. Pequeños crustáceos parasitan un pez labrido y estos pez piojos tienen adaptaciones en las patas a adherirse a su presa, de las que obtienen sangre y pedazo de piel. Increíble. Ahí estamos encontrando la garrapata, ¿ok? Estamos encontrando la tenia, su forma, su estructura y cómo se encargan de actuar. Hay que tener en cuenta que las garrapatas, cuando se encargan de chupar la sangre principalmente del individuo, liberan toxinas y estas toxinas son las que destruyen, ¿ya?, a los animales. Mosquito, por ejemplo, es un parásito hematófago. ¿Qué significa hematófago? Que come sangre, que está infectado por ácaros parasitarios. Mira, hay ácaros que están destruyendo a este mosquito. Increíble, ¿no? Depredación. ¿Qué dice la depredación? Una es positiva y la otra, ¿qué? Es negativa. El depredador vive a expensa de su presa, causa un efecto negativo y llega a matar. Es decir, vive del capital. Por ejemplo, tenemos al puma con las ovejas, a los cerdos, a las gallinas, a las cabras. Las comadrejas con las gallinas, los cuyes, etc. Un halcón devorando su presa, increíble, ¿no? ¿Pero por qué lo hace? Porque tiene que alimentarse, hijo. Tiene que alimentarse. Una lechuza con un ratón, ¿por qué lo hace? Porque es su cadena alimenticia, ya lo habíamos hablado. Profe, ¿por qué lo hace? Porque así se alimenta. Uno sirve de alimento para el otro. Profe, el sapo con la insecto, también, hijo. La competencia es cuando ambas poblaciones resultan dañadas, perjudiciales. Por ejemplo, una población elimina a la otra, en el proceso ambos sufren. En el gráfico que está aquí estamos viendo los días, la competencia y sobre todo cuando hay una ausencia de competidores, los días de que esta especie puede vivir se alargan, ¿ok? Pero cuando hay competencia, los días de esta especie pueden ser variados. Pueden algunos morir en pocos días, otros pueden alargar el tiempo de vida. ¿Pero por qué? Porque están compitiendo, están luchando para sobrevivir. Amensalismo, donde hay perjuicio para un organismo, pero el otro no se afecta. Por ejemplo, los grandes árboles, ellos no le perjudica, ellos llegan la luz solar de manera natural. Pero aquellos que están, las plantas pequeñas en el suelo, que están tapados por los árboles grandes, ellos son los que van a tener un perjuicio. ¿Ok? Los hongos con las bacterias. Mira, acá están los hongos, ¿ok? Es el penicillium, y están acá las bacterias. ¿Viste? ¿Quién se ve afectado? Obviamente que las bacterias. ¿Ok? Los dinoflagelados con los peces, que generan ¿qué cosa? Las famosas mareas rojas. Y las neutrales, cuando ambas especies no se perjudican ni se benefician. Ejemplo, las cebras con las jirafas. Profe, ¿ellas viven en conjunto, son comadres? Sí, pero ninguna toma el alimento de la otra y tampoco se benefician. Ninguna cebra le va a agarrar y le va a arañar a una jirafa, ni la jirafa le va a meter un cuellazo a la cebra. No, eso es imposible, hijo, imposible. ¿Ah? Muy bien, lo que me estás logrando comprender. Entonces, eso ha sido la clase el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme prestado atención. No te olvides de visualizar el video tantas veces sea posible hasta que puedas lograr entender y comprender este maravilloso mundo de las relaciones biológicas. Mi nombre es Salvador Balbuena. No te olvides de suscribirte, ¿ya? Darle un comentario, un me gusta, compartirlo con las personas que más quieras y nos vemos a una eventual oportunidad.